Muy buenos días. La Alcaldía de Río Negro, la Secretaría de Educación y Derechos Culturales y la Fundación Colombia Social les dan una cordial bienvenida al Foro Ciudadano Río Negro en el Bicentenario. Los invito a ponerse de pie y entonar las notas del himno de la República de Colombia. Les vamos a contar entonces que se va a tener la ponencia del padre John Jairo. Seguidamente pues ya entramos con el conversatorio, las inquietudes o las preguntas que ustedes tengan. Se les va a entregar una hojita membreteada para que ustedes ahí escriban sus preguntas, pues si las alcanzamos a responder todas, maravilloso, si no, esas quedarán para la última cátedra foro. Les cuento entonces la hoja de vida del padre John Jairo Olaya Ballesteros. Realizó su formación sacerdotal en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote del municipio de La Ceja. Estudió en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma Antropología Filosófica. Trabajó en la Universidad Católica de Oriente en el Departamento de Humanidades y es delegado episcopal de la Pastoral Educativa y del Mundo Profesional de la Diócesis Sonsón Río Negro. Bienvenido, padre John Jairo, y adelante con su ponencia. Muy bien, buenos días. Pues me alegra muchísimo el poder participar de este foro con un tema tan importante como el papel de la Iglesia en la conquista de la colonia, la independencia y la consolidación de la identidad nacional. Dos anotaciones previas antes de iniciar el desarrollo de esta ponencia. En primer lugar, pues decir que es un tema sumamente complejo, que no es fácil de desarrollar en tan corto tiempo, 45 minutos o una hora como máximo. Y es un tema complejo porque son muchísimos los factores que intervienen en este caso o en este campo que queremos desarrollar durante la ponencia. De tal manera que solamente me voy a detener a, de alguna manera, delinear algunos aspectos que considero que son fundamentales y que nos pueden ayudar a nosotros a tener una visión más o menos de conjunto
de cuál fue el papel que desempeñó el clero, por tanto la Iglesia, en la conquista y en la consolidación de la identidad nacional. Es un tema que como les decía, es muy amplio y por tanto, pues, muchos elementos que forman parte de él seguramente no los podremos abordar o no tengo el suficiente conocimiento para trabajarlos o profundizarlos. En segundo lugar, una segunda anotación es que no podemos nosotros entrar a analizar el papel de la Iglesia y por tanto del clero en el proceso de la independencia y en la consolidación de la identidad nacional colombiana si no tenemos una visión de conjunto. Uno de los grandes problemas que uno encuentra cuando entra a considerar un hecho histórico es que muchas veces partimos y concluimos el hecho histórico sin entrar a considerar de antemano como una visión de conjunto que nos permite entender un poco las circunstancias por las cuales se dio esa realidad o ese hecho o ese acontecimiento del que se está haciendo mención. De tal manera que yo quiero dedicar siquiera dividir esta reflexión o más bien esta conferencia en 3 momentos. El primer momento, pues, entrar a considerar muy brevemente y muy rápidamente el conjunto hasta llegar a la época de la independencia, hasta el momento de la independencia, de tal manera que vamos a hacer en 15 minutos un recorrido histórico hasta llegar al tema central que nos ocupa. Luego me voy a detener un poco, en segundo lugar, en el tema de la independencia y el papel que jugó la Iglesia en ese acontecimiento histórico tan importante para nosotros y del cual estamos conmemorando el bicentenario. Y luego, en un tercer momento, me voy a detener o voy a considerar el papel de la Iglesia en la consolidación de la identidad nacional para llegar hasta nuestros días y mirar también muy rápidamente un poco la realidad o el papel de la Iglesia en el oriente antioqueño y muy particularmente en la ciudad de Río Negro. De tal manera que en esta hora vamos a desarrollar como estos 3 momentos que considero son importantes para poder tener una visión más o menos general de lo que fue el papel del clero en el proceso de la independencia y en la consolidación de la identidad nacional. Bien, me gusta un poco utilizar tablero porque eso nos ayuda a nosotros a tener un poco el hilo conductor de las ideas y nos puede facilitar después la discusión o el conversatorio que realicemos. En primer lugar, como les decía, pues vamos a tratar de mirar un poco el hilo conductor de la historia hasta llegar a la independencia. Y podemos o debemos decir que hay un hecho histórico que para la Iglesia es fundamental y para la cultura occidental también. Ese hecho histórico es la persona de Jesús de Nazaret. Nosotros no podemos hablar del papel de la Iglesia en la cultura occidental y en la independencia y en la consolidación de la identidad nacional colombiana si no consideramos de antemano, pues, la persona de Cristo. Y de él yo quisiera resaltar sobre todo el momento en el cual Jesús se reúne por última vez con sus discípulos, con los 11 apóstoles, para darles las últimas instrucciones antes de ascender al cielo. Ese encuentro de Jesús con los apóstoles antes de la ascensión es fundamental, porque ahí es cuando Jesús le da a los apóstoles el mandato de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, de ir por todas partes
de ir por todo el mundo predicando el Evangelio. De tal manera que los apóstoles, atentos a este mandato de Jesús, después de la ascensión y después de Pentecostés, salieron por todas partes predicando el Evangelio. Y más adelante o más tarde se les va a unir un apóstol o Pablo, que va a jugar un papel fundamental en el anuncio del Evangelio, sobre todo fuera de Palestina y llegando a todo el Imperio Romano. Recordemos que Pablo fue el que de alguna manera se aventuró a llevar el Evangelio por todas partes, y esto le permitió llegar incluso al corazón del imperio, a Roma, donde entregó su vida junto con el apóstol San Pedro. De tal manera que este momento histórico es fundamental. Después, como sabemos, pues los primeros 300 años de la vida cristiana o de la iglesia no fueron fáciles. Una vez que mueren Pedro y Pablo, pues la iglesia continuó, los sucesores de los apóstoles continuaron predicando el Evangelio por todas partes o en todo el Imperio Romano, con muchísimas dificultades, sobre todo porque eran considerados en ese momento como un peligro para la estabilidad del imperio. Y por esa razón, pues, los emperadores de aquel entonces se dieron a la tarea de perseguir el cristianismo. De tal manera que durante los primeros 300 años de la vida cristiana, los cristianos tuvieron que estar o vivieron prácticamente ocultos. Nadie podía manifestar públicamente su fe, ni mucho menos decir que era cristiano, porque corría el peligro de ser de alguna manera encarcelado o condenado a muerte. Esta situación se mantiene así hasta el año 313, después de Cristo, cuando el emperador Constantino, dicen algunos que se convirtió al cristianismo. De eso no hay todavía ningún dato que permita de asegurarlo de manera categórica. El hecho es que Constantino firma el Edicto de Milán, por medio del cual el cristianismo queda reconocido como la religión oficial del imperio. La religión oficial del imperio. Este es otro hecho clave en la historia occidental, porque con la oficialización